Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Psique Saludable. En esta ocasión nos encontramos con Isabel Sofía Aguilar Carrillo. Hola Isabel, ¿nos puedes hablar sobre tu educación? Yo soy profesora de educación básica regular, pero me mandaron a trabajar a un colegio de educación especial por la necesidad de poder entenderlos a ellos para ver cómo los puedo enseñar y ayudar, tuve que estudiar lo que es educación especial, ¿no? Posteriormente a eso también ya hice mi maestría en lo que es psicología educativa para poderles atender como debe de ser a cada uno de ellos. Me comentaste que tus prácticas lo realizaste en el Arco Herrera. Sí, realicé mis prácticas en el Arco Herrera, dada la especialidad cuando me puse a estudiar lo que es educación especial. Obviamente lo primero era conocer al ser humano, pero en lo que es el funcionamiento del cerebro en sí, ¿no? Para entender por qué las características de los niños en ese entonces, en esa época se llamaban niños especiales, lo que hoy en día se llama niños con habilidades diferentes. Es así que ahí hicimos muchas prácticas para ver muy de cerca los casos y poder nosotros entender, comprender y aplicar las nuevas estrategias que nos enseñaban para poder interactuar con ellos primero en la manera conductual, emocional y posteriormente ya en la parte pedagógica. Cuando hiciste tus prácticas, ¿en qué época era? Yo me inicié trabajando el 83, donde se conocía muy poco de lo que era educación especial, en 1983. Y después, 2 años más para lo que es psicología educativa. Ya, y en los ochentas, ¿cuál era la sensación del país con respecto a lo que es salud mental o niños con habilidades especiales? ¿Cómo era tratado ese tema? En lo que es en esa época de los 80 a los 90, lo que eran los niños con retardo mental eran considerados como niños con enfermos, ¿no? Pues dice, está enfermito, ¿no? Vengo a matricular a mi hijo que está enfermito. Se conocía como una enfermedad. La gente, la sociedad tenía poco conocimiento y dada esa situación es que tampoco los sacaban a la luz, ¿no? Era mucho ya cuando el padre ya no sabía qué hacer o por necesidad de que el niño no se quede solo en la casa, los llevaban como si fuese una guardería, como para que se queden mientras ellos trabajan. Visto así como una enfermedad y es más contagiosa. Tal es así que cuando en el 84 nosotros teníamos en un local prestado con murallas, la gente, los vecinos de la comunidad pasaban de lejos, no pasaban por de cerca. No tenían ese temor que se iban a contagiar, que sus hijos se iban a contagiar, incluso nos querían desalojar de ahí, ¿no? ¿Eso en algún momento llegó a cruzar los límites de agresión o algún insulto? Sí, apedreaban a los chicos porque los chicos, los más severos, gritaban, se agarraban de las murallas. Cuando el papá o la mamá lo dejaba, se gritaban, se aferraban a ellos, no querían entrar a las aulas. Entonces, ese temor y eso hacía de que la comunidad y muchas veces incluso apedrearan, no directamente al niño, sino apedrearan las murallas, el colegio. Pero lo peor fue de que decía cómo era posible que funcionara ahí un colegio para locos, ¿no? Y que sus hijos se van a contagiar y la comunidad no nos aceptaba. Hasta que en el 91 lograron quemar la comunidad. Nosotros siempre después nos enteramos que era la comunidad la que había quemado todas nuestras 15 aulas de estera y nos quedamos nuevamente sin nada. Bueno, tú me mencionas que eran tratados y se les decía como locos, que los ocultaban, todo eso. Cuando tú hiciste tus prácticas en el Arco Herrera, ¿encontraste algunos niños con habilidades especiales? Había varios con habilidades especiales porque cuando yo hice la práctica todavía no había mucho conocimiento, no se había difundido mucho lo que es los niños que ahora los llamamos con habilidades diferentes, ¿no? Eran llamados retardados, eran locos. Entonces, ¿qué hacía la gran mayoría de gente, sobre todo de tener? Lo que hacía, iban o los internaban ahí. Y cuando nosotros íbamos a las clases, nos cruzábamos con ellos, ¿no? Con los leves, que sí podían dialogar con nosotros, nos perseguían, buscaban cariño, nos acercábamos, primero temerosos, pero después había confianza y moderados. Pero ya los severos y los profundos los tenían encerrados. ¿Por qué? Porque se autoagredían, se lesionaban, entonces incluso llegaban a estar en ambientes acolchados para que no se puedan dañar, porque eso ya no solamente tenían lo que era el retardo, sino también ya eran casos psiquiátricos.
pero sí se observó bastante, sobre todo de la clase alta, media alta, que dejaban a sus hijos ahí, ¿no? Y muchas veces lo que se escucha, por ejemplo, es de que cuando van los internan y luego ya no los visitan. ¿Eso llegó a suceder? Sí, en varios casos sí. En algunos casos, bueno, como iban y pagaban no había problema. En algunos casos se olvidaban la familia y los dejaban ahí, ¿no? Y de ese momento que hiciste tus prácticas, ¿te habrá quedado algún niño, te habrá quedado se habrá quedado dentro de ti impactado algún momento? Sí nos ha impactado. A mí me ha impactado mucho un niño, bueno, jovencito y adolescente que nos llamaba mamá, ¿no? Mamá, mamá. Y él corría, apenas nos veía, corría y mamá, mamá, abrazaba como si fuésemos sus mamás y cada clase que íbamos esperaba que le llevemos algo. Por ejemplo, con respecto a la época de los ochentas y por ejemplo, hoy día, ¿no? En pleno 2024, ¿cómo ves que ha mejorado el tema de que una persona pueda hablar más sobre lo que es la salud mental, de que ya antes no había este tabú por ir al psicólogo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha mejorado? Uy, ha evolucionado tremendamente. Hoy en día ya hay esa aceptación, ya la gente saca a sus niños, los llevan. Incluso no solamente es en los colegios de básica especial, sino están en los colegios de básica regular, a lo que los llamamos normales. Hay niños que ya están ahí, los leves y los moderados, estudiando, ¿no? ¿Qué se llama lo que es educación inclusiva? Yo he sido también docente SANE ahí por muchos años en el colegio de primaria y de secundaria. Es muy, muy difícil que la comunidad educativa los acepte, empezando por algunos profesores que no los aceptan, los rechazan y los quieren mandar a estudiar, que se vayan al colegio especial. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y con el apoyo del ministerio, con las leyes que los amparan hoy en día, y con ADIS también, es que ellos en los colegios sí o sí los tienen que recibir y es una lucha permanente para que ellos puedan ser aceptados. Pero si yo me pongo a comparar de los 80 a los 90 y ahora que estamos en esta época, ha cambiado tremendamente. Hay olimpiadas especiales, ya están en teatros, trabajan en supermercados, entonces cada vez se hace más conocido y hay un poco más aceptación de la sociedad, sobre todo en la clase, en los jóvenes, en los adultos mayores, todavía un poquito de reunirse, pero ya la gente de hoy en día sabe. ¿Algún último mensaje para, por ejemplo, aquellos profesores que tienen niños con habilidades especiales y no aceptan o no los apoyan? ¿Tienes algún mensaje para esos profesores? Entonces, el primero, conocer las características, conocer su mundo, conocer su familia, porque puede haber dos autistas, pero con familias totalmente diferentes. Una familia que lo acepta, que sí le brinda todos los estímulos y todas las necesidades, cuando otra familia que de repente ni siquiera lo acepta, ¿no? Entonces, se tiene que estudiar, aparte de la discapacidad, el contexto familiar para poder trabajar padre de familia de la mano con el docente. No trabaja el docente aisladamente. Tiene que ser necesariamente con la familia, porque la familia tiene que poner en práctica todo lo que el profesor enseña. Y la mejor manera es la parte funcional. Aquello que se enseña debe ser aplicado en la vida o en su rutina diaria. ¿No? Eso es lo básico que un profesor debe de saber y no se necesita gran cosa para simplemente tener vocación de servicio. Nada más. Muchas gracias. Nos quedamos con esas palabras, ¿no? Como en lo que es lo importante que es empatizar, porque nadie se puede librar de tener un familiar con habilidades especiales y el apoyo fundamental de la familia, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, Isabel. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a ustedes. Me da gusto que estén tocando estos temas, que es muy importante que a quienes llegue esa entrevista que has hecho, yo creo que va a ir abriendo puertas y de eso se trata, que se vayan abriendo puertas, corazones y como ha dicho la señorita, que sean más empáticos. Como que dice, hoy me toca a mí, mañana te puede tocar a ti, nadie se está libre. Entonces cuando les toca recién van a esto, no, y no esperemos eso. Gracias. Muchas gracias.